Hola, buenas tardes. Una disculpa por la demora, pero me estuvo pasando lo mismo que la sesión anterior. Se escucha un efecto como hueco, como de eco, y bueno, tuve que solucionarlo. Espero que no se repita. Por favor, si me pueden confirmar que ustedes se escuchan bien, porque aparentemente según yo ya quedó esto, pero no vaya a ser que a lo mejor ustedes lo escuchen igual. Se escucha como un efecto de hueco, como si se repitiera el sonido después de que digo yo las cosas, como un eco. Bueno, ya me confirmaron. Muchas gracias. Y vamos a dar inicio a este cuarto espacio abierto de aprendizaje con el asesor, el cual es el segundo de la segunda semana, la segunda unidad. Y como les mencionaba en la sesión anterior, esta semana tenemos dos ejes temáticos o dos enfoques para revisar estas transmisiones. Y la semana pasada hablábamos de el contexto en el cual se da la producción de la obra de El moderno Prometeo o Frankenstein, y que pues refleja toda una serie de perspectivas, de visiones, de ideología, cultura propia de esa época, y con todo lo que implica, ¿no? Todo lo que implica, y se ve reflejado en el pensamiento de la autora, y obviamente pues también se ve reflejado en su obra. Ahora vámonos, y además hay que mencionar que estas obras son consideradas parte de la literatura clásica universal. Entonces, ya con estos nuevos enfoques de análisis más actuales, pues tenemos que revisar el enfoque de los grupos marginales y de los pueblos periféricos. Ustedes saben que en América, todo el continente se sometió a un proceso de colonización, y este proceso de colonización nos va a reflejar en algunos casos el exterminio de ciertas comunidades, grupos y culturas, lenguas. Y cuando no es tan drástico, va a implicar la marginalización de las culturas autóctonas, de los pueblos originarios, en favor de la cultura dominante o de la cultura hegemónica, que en este caso pues es la cultura del pueblo, de la civilización que invade, que conquista. ¿Ok? Entonces, viéndolo desde esta perspectiva, hay que pensar que lo que entendemos como literatura universal no es tal, sino que es más bien la exaltación de ciertas obras de la cultura eurocéntrica occidentalizada, ¿no? Y bueno, esto lo vemos bien claro en las obras que tuvieron ustedes que analizar para realizar la actividad de la sesión anterior. Y ahora vamos nosotros a eh, analizar el fragmento de una obra cuya composición se realiza dentro de una de estas comunidades indígenas o de pueblos originarios, ¿no? Que también suele ser bastante característica, bastante representativa dentro de nuestra cultura. Ahora, eh, la cuestión es que ustedes para esta actividad deben de justificar o argumentar la diferencia que hay cuando tenemos un acercamiento de una obra literaria
En este caso es una pieza de la lírica. Cuando se escucha en su lengua materna y cuando se escucha en su traducción al español. Y en otras ocasiones, pues he mencionado con compañeros de otras generaciones que eh, qué tanto será la parte del contenido que se pierde con la traducción. Y, por ejemplo, si ustedes ya están accediendo a los recursos, se van a dar cuenta que la fonética con la que se lee el fragmento es la fonética de un académico, es decir, alguien que estudió la lengua, estudió el náhuatl y él mismo lee la, la versión original y la versión traducida. Pero la cuestión es que no sé el caso de ustedes, yo soy de Cuernavaca, en Cuernavaca hay, bueno, en el estado de Morelos hay una población significativa nahuatlaca parlante y tenemos, por ejemplo, escuelas primarias dentro del municipio y escuelas secundarias cerca del municipio en donde se imparte la lengua, ¿no? Además de otras comunidades en otras partes del estado. Voy a esto porque, bueno, yo en mi caso crecí familiarizado un poco con la fonética del náhuatl y, perdónenme, pero la lectura que hace aquí en este recurso que vamos a ver no hace justicia de verdad a la sonorización que tiene el náhuatl hablado por un nativo parlante. Entonces, esto lo comparto y lo menciono yo en mi experiencia personal porque este es mi acercamiento con las lenguas indígenas, ¿no? Eh, También aquí en la región había, bueno, se supone que hay una academia y esta academia está formada por personas mayores, adultos mayores que hablan el náhuatl y promovían, bueno, yo estoy hablando de mi infancia, ¿no? Promovían panfletos, promovían volantes en los cuales, por ejemplo, venía la traducción del himno nacional, venía algunos cantos de juegos, de juegos infantiles en náhuatl y en español, como por ejemplo uno que se canta al saltar la cuerda, etcétera, etcétera. Y eh, entonces, aquí esta situación, pues permite poner de relieve cómo es la dinámica de una lengua que está viva contra la perspectiva de una lengua que es hablada por un académico, ¿no? Un académico que no denota que haya tenido familiaridad con la lengua, con su pronunciación. Ahora, algo que si ustedes no se tienen en algún momento la oportunidad de leer relatos o crónicas como por ejemplo de Hernán Cortés o de Fray Cristóbal de las Casas, ellos en sus relatos, en las cartas que le escribieron al emperador Carlos V, hablan de la sonorización eh, que tienen las lenguas, o sea, es decir, su acento en similitud con ruidos de la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que nuestros antepasados tenían la costumbre de vocalizar o fonetizar imitando sonidos que encontraban presentes en la naturaleza, ¿no? Y si ustedes leen bueno, ahorita que escuchen, estoy tratando de abrir la página, ahorita o cuando ustedes escuchen la lectura que se hace del canto de primavera de Nezahualcóyotl,
pues sí vamos a ver que se pierde mucho esta parte, ¿no? Ahora, yo creo que todos tenemos experiencias, ¿no? Independientemente del lugar de la República donde nos encontremos. Creo que esto se va haciendo más difícil hacia el norte, pero los que somos de la parte sur y este, pues estamos familiarizados, o tenemos un contacto más directo, más cercano con personas cuya primera lengua o lengua materna es alguna lengua indígena, ¿no? Los mixtecos con su diáspora que se encuentran distribuidos prácticamente en todo el sudeste de México, aquí en el centro, los nahuatlacaparlantes, eh, y en el sur, en la zona de influencia maya con la variedad o la eh, multi, los múltiples lenguas que se hablan en diferentes municipios y en diferentes regiones, ¿no? Entonces, al momento de ir revisando esta actividad, yo creo que es muy importante tener en consideración la propia experiencia que hemos tenido nosotros a lo largo de nuestra vida, de nuestro desarrollo, no solo la parte académica, sino la parte etnográfica, podría decirse que es el contacto directo que nosotros tenemos con un fenómeno cultural y social. Y en este caso, pues sería el fenómeno de la lengua eh, de, de algún pueblo, de alguna comunidad originaria. Y eh, podemos poner en relieve, ¿no? Por ejemplo, si soy de Veracruz, de Chiapas, de Tabasco, de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Guerrero, Puebla, Oaxaca, Estado de México, Michoacán, que son los estados con una mayor, no, Hidalgo también, ah, una mayor prevalencia de pueblos y comunidades indígenas, pues entonces, en algún momento, ¿no? Sea en el transporte, sea en el mercado, sea en alguna celebración patronal o en alguna de estas festividades o tradiciones, ¿no? Pues hemos tenido, ¿no? No, creo que necesitaríamos estar muy llevar una vida muy, uh, no sé, muy cerrada para no haber tenido una experiencia como tal. Y esto que nos habla de nuestro acercamiento a las lenguas de los pueblos originarios, lo vamos nosotros a comunicar, a transmitir en esta actividad integradora número 4, la cual lleva por título Literatura y Pluriculturalidad. Tenemos aquí la presentación de la actividad como tal y aquí en cómo lo realizaré, en el título de la cuarta actividad integradora, tienen ustedes el enlace para descargar un documento de Word editable, por supuesto, como las actividades 1 y 2. En este mismo documento, ustedes van a descargar el texto, pero también el audio para escuchar el fragmento de esta obra. Que también si nos ponemos a hacerle un análisis a su contexto, pues tenemos que el autor, bueno, se le atribuye más bien la autoría a uno de los tres grandes señores, ¿no? Híjoles, que no sé si es correcto decir reino azteca pero de los tres grandes señores de los que fueron las simientes para el posterior imperio azteca, ¿no? Entonces aquí ya también tenemos nosotros parte de la cuestión del dominio, de la culturalización, del sometimiento, ¿no? Porque también los aztecas sometieron a las comunidades y a los pueblos que tenían a su alrededor, ¿no? Entonces aquí tenemos en este enlace, vamos a ver que funcione el enlace para que ustedes
perciban, ¿no? Este fenómeno, la diferencia que se presenta cuando un texto es analizado, revisado por un académico, ¿no? Porque al final de cuentas, eh, la traducción es también proceso de edición y de interpretación. Entonces tenemos aquí pues esta situación que no lo mencionan detalladamente los recursos de esta semana, pero que comparto con ustedes para que tengan una idea más o menos de qué es lo que vamos nosotros a plasmar en nuestras respuestas. Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto UNAM. Xonahuillacan, Nezahualcóyotl. Ica Xonahuillacan iguinti xochitli, Tomacmani, Maunteya Quiloto, Xochicosquitl, Intohquia Pampancaxochio, Tlacelia Xochitli, Cueponía Xochitli, Uncanemintototl Chachalaca Tlahtoa, Hualonquimati Teotl Ichan, Sanillo Intoxochio, Ica Tonahuillacan, Sanillo Incuicatl, Ica Impuhpuligui, Inamotlaocol, Intepilguan Icayejua, Amelelonquisa, Quilloscoya Inipalnemoa, Quillaualtemouia, Moyocoyatzin, Inayajahuilo Xochitli, Icayejua Amelelonquisa. Alegraos, Nezahualcóyotl. Alegraos con las flores que embriagan, las que están en nuestras manos. Que sean puestos ya los collares de flores, nuestras flores del tiempo de lluvia, fragantes flores, abren ya sus corolas. Por allí anda el ave, parlotea y canta, viene a conocer la casa del Dios. Solo con nuestras flores nos alegramos, solo con nuestros cantos perece vuestra tristeza. Oh señores, con esto vuestro disgusto se disipa. Las inventa el dador de la vida, las ha hecho descender el inventor de sí mismo. Flores placenteras, con esto vuestro disgusto se disipa. Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto UNAM. Ahora vamos a ir viendo lo que nos va indicando la misma actividad integradora. Creo que no cambié de pantalla. Bueno, mm, aquí, bueno, nos pide que hablemos de nuestra experiencia, ¿no? Y repito, a menos que estemos muy, de verdad, muy cerrados o muy ajenos a nuestro contexto, pues será muy difícil no haber tenido un acercamiento hacia las lenguas indígenas, ¿no? Ahora, algo muy importante y que me gustaría que contemplen y que tengan muy en claro, sobre todo quienes leen o revisan las sesiones después de que se transmiten, es que el objetivo de este módulo, además obviamente de que ustedes tengan acercamiento a piezas literarias y analicen características y demás, es fomentar en ustedes sus habilidades de expresión oral y escrita. Entonces, por favor,
en este tipo de preguntas que son de valoración, que es de valoración, que depende de un sí o un no, eh, y de compartir una experiencia personal. Aquí, por favor, procuren no quedarse con respuestas monosilábicas. Procuren expresar sus ideas a manera tal que queden claras para la persona que la lee y no necesariamente nada más el asesor virtual que es el que revisa, sino para cualquier persona que pudiera tener o conocer este documento, esta actividad y pudiera tener la posibilidad de leerla, ¿vale? ¿Por qué? Porque generalmente cuando lo vimos, por ejemplo, en la actividad 2 hay unas preguntas sobre el perro y el cocodrilo que son de valoración y, híjole, hasta parece que les están escribiendo, cobrando como si fuera telegrama, ¿no? Por letra o por signos de puntuación. Y no, no se trata de eso. Se trata de clarificar y evaluar qué tan capaces o qué tan hábiles son al momento de comunicarse de manera escrita. Hasta ahorita no lo han hecho, pero van a ver que hay una actividad en donde les pide que ustedes se graben contando una anécdota como si se le estuvieran contando a alguien más para después con esa grabación redactar un párrafo. Entonces, piensen sobre todo cómo expresan o cómo se comunican en la vida cotidiana y cómo lo plasmarían eso que comunican o eso que informan, cómo lo plasmarían por escrito. Y aquí, obviamente, haciendo seguimiento de las normas de etiqueta, de las reglas gramaticales, de las reglas de ortografía, acentuación, tildación, principalmente, que son las que más he visto que hay espacios de oportunidad, y también de redacción, ¿no? Saber estructurar, bueno, y aquí hablando de redacción me refiero al saber estructurar una, mm, una respuesta en párrafos y esto a su vez en en oraciones independientes, ¿no? Que en su conjunto forman parte de la respuesta, ¿no? Entonces, por favor, aquí comento para que no queden muy parcos, muy escasos con la justificación de sus respuestas, ¿vale? Por favor. Ahora, aquí, eh, esto que les estaba comentando de la diferencia que me ha tocado a mí percibir entre los académicos con sus traducciones y las comunidades que hablan viva, fluida y dinámicamente las lenguas, ¿no? No es nada más de que, ay, sentí bien bonito al escuchar el himno nacional en otomí. No, no, no. A ver, sí, vamos a esta parte, pero profundicemos un poco más, ¿no? Esa sería una respuesta a lo mejor como de niño de primaria. Entonces, mediante la argumentación, tratemos de proporcionar una respuesta que sea a nivel educación media superior, ¿no? Entonces, no es nada más, ay, sí, muy bonito o no, no me gustó, sino explicar. Ya en mi caso, que sentí, bueno, entonces yo aquí expresaría mi decepción. ¿Por qué? Porque yo hubiera buscado, o sea, aún siendo académico, hubiera buscado a una huatlaca parlante para que me hiciera el favor de de hacer la lectura a cómo se pronuncia o con el acento propio en este caso, del náhuatl, ¿no? Entonces, tratemos de indagar un poco más en esta parte, ¿no? Y yo creo que todos podríamos tener, repito, alguna experiencia de de este tipo, ¿no? O por ejemplo, yo también, de manera más indirecta, este, me,
tengo referentes o tengo interacciones con gente que habla mixteco. Y ahí, por ejemplo, en el mixteco el problema es la transliteración, porque es como el inglés, no se pronuncia como se escribe, ¿no? Entonces, cada quien va a poder dar una opinión o una este, idea relacionada con esto. Ahora, que si bien es cierto que hay comunidades, sobre todo en el norte del país, que no hay un acercamiento a comunidades indígenas, salvo puntos específicos del mapa muy concretos. Ahí entonces, en este caso, pues tendremos que meternos a indagar, a buscar. Yo creo que sobre todo en YouTube vamos a tener la oportunidad de buscar eh, la interpretación o la reproducción de un texto indígena o de a lo mejor algún canto infantil, canción de cuna, algún juego, etcétera, etcétera, para poder proporcionar una respuesta un poco más fundamentada. Y esto va de la mano con lo que tenemos que hacer para el punto 2. Si ustedes observan entre los recursos de esta semana, tenemos aquí nosotros eh, un recurso sobre la literatura indígena contemporánea, entendida por contemporánea del siglo XX a la fecha, ¿no? O sea, los últimos 124 años. Y está literatura en México. Ah, no, creo que no. No, esto ya lo interpreté yo, ya es interpretación mía, pero sí viene uno de literatura en México. Aquí, en este caso, nosotros vamos a enfocarnos en esta parte donde tenemos, miren, tanto el modernismo como la literatura contemporánea. Tenemos las vanguardias también, pero aquí, por ejemplo, tenemos nosotros un aspecto político propagandístico que se vive en México desde fines de la Revolución hasta por ahí de los años 70, que era el fomento de un nacionalismo típicamente mexicano. Creo que esto ya lo vieron en el módulo 3, me parece. Típicamente mexicano, y hay una difusión y redescubrimiento de la literatura mexicana, entendido por mexicana, desde la época precolombina hasta en ese entonces que se estaban dando los istmos, ¿no? Entonces, nos vamos a enfocar en este último periodo que tenemos aquí descrito en esta línea del tiempo, que va a ser el de 1910 a la fecha. Yo había dicho 1900 me parece, de 1910 a la fecha, y van a darse aquí un chapuzón, se van a sumergir en internet para buscar el fragmento en lengua indígena que se les está pidiendo para el desarrollo de del segundo punto de su actividad, ¿vale? Entonces, se van a poner ustedes a indagar este fragmento, pero la cuestión es que no termina ahí la situación, sino que se les pide en los puntos 3 y 4 que ustedes sean los intérpretes en el sentido de que ustedes le den lectura a este fragmento y ahora sí, posteriormente, reflexionar sobre las razones que los llevaron a escoger ese texto, lo que sintieron en ese momento al interpretarlo, etcétera, etcétera. Y por último, en esta actividad se les va a proporcionar un artículo que no es un artículo académico, ya después me puse a revisar y es un artículo periodístico, y
bueno, el cual se titula La importancia de las comunidades indígenas, sus lenguas y sus culturas, la cual les va a dar un referente para que ustedes aborden el fenómeno de la pluriculturalidad. ¿Cómo es que la contribución de los pueblos, las comunidades indígenas, y aquí vamos a agregar también las comunidades, por ejemplo, afrodescendientes o afromexicanas, cómo dan los matices de esta cultura dinámica y mestiza, ¿no? Que es más, insisto, es más latente, más evidente, más dinámica, más viva en el sudeste del país, ¿no? Aquí, por ejemplo, una cultura que es típica, bueno, que engloba a estas estos tres componentes étnicos, ¿no? El europeo, el indígena y el afrodescendiente, pues lo vemos muy marcado, por ejemplo, en la música, en las coplas, en la vestimenta de Veracruz, ¿no? Por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque vemos que tenían, traen los africanos la costumbre de vestir de blanco por el calor, pero la vestimenta es típicamente española, pero con adornos y bordados indígenas, ¿no? Y ahí vemos una fusión y un sincretismo cultural muy, muy, muy interesante que se vive hasta el día de hoy, ¿vale? Entonces, pensando en esto, teniendo esto como foco, vamos a concluir nuestra actividad integradora. Ahora, antes de irnos con los compañeros que nos ven desde el en vivo de YouTube, vámonos con las dudas o preguntas que pudieran tener los que nos están siguiendo aquí desde Zoom. Y permítanme, vamos a abrir los micrófonos. Adelante, ¿alguna duda, alguna situación? Adelante, compañera Martínez Santos Verónica. Participaciones activas. Bien, yo he visto, por ejemplo, ahorita no tanto, pero en el foro de aprendizaje de la primera semana hubo más contribución con respecto a sus experiencias o a sus acercamientos que han estado teniendo con respecto a las obras, ¿no? Quien guste también tener una participación, adelante, compártanos su experiencia en estos espacios. Pues no sé si alguien quiera participar o contribuir con algo. No sé, en este caso a lo mejor platicar la experiencia o el acercamiento que tienen ustedes o que hayan tenido con algún texto o algún fragmento en lengua indígena o pertenecientes a la lírica mexicana en este último siglo. Sí, es como venir ya con algo con qué contribuir, algo que aporte a la sesión. Por ejemplo, no sé, yo compartí tal fragmento en el foro de novedades o creo que, no sé si todavía existe el foro social y a lo mejor hablarnos un poco de eso, ¿no?
O también si alguien quisiera comunicarse desde antes, mandarme un mensaje por el mensajero y decirme, yo quiero contribuir con esto, yo quiero participar, dar mi opinión al respecto de. Ok. ¿Alguna otra duda relacionada con la actividad integradora o los contenidos de la segunda unidad? ¿No? Bueno, entonces, bueno, les voy a pedir que no se olviden, por favor, de revisar la rúbrica con las que se les va a evaluar esta actividad y tengan también presentes cuáles son los aprendizajes esperados en esta segunda unidad para que puedan enfocarse más, sobre todo la idea o las ideas de las respuestas que van a implementar en sus actividades, ¿no? Cuyo foco sean estos aprendizajes esperados que se pretende que ustedes alcancen en esta segunda semana. ¿Por qué es importante esto? Bueno, recuerden que la construcción del conocimiento pues es sumativa, ¿no? Entonces, si llega a quedar alguna duda o alguna situación que no se haya trabajado durante esta segunda unidad o esta segunda semana, tengan consideración que se puede volver a retomar, o mejor dicho, se va a retomar en en el proyecto integrador, ¿vale? Entonces, cosas que deben de tener muy desarrolladas y muy en consideración, pues son estos que se ven o se intuyen dentro de los aprendizajes esperados de esta segunda semana, que va mucho en reconocer lo ficticio dentro de las obras literarias, la retroalimentación o la dinámica existente entre la influencia de los fenómenos sociales y de los cambios culturales en la literatura, perdón, y viceversa, ¿no? Cómo se influyen mutuamente los movimientos sociales en las producciones literarias y las producciones literarias cómo influyen a los movimientos sociales. Manejar un poco el sentido de la vida, ¿no? Que es la visión o la perspectiva propia de cada uno de los autores, describir los movimientos y corrientes literarias de los siglos XIX y XX, identificar en este caso las propuestas de dos de estos movimientos. Y aquí el punto medular es este: reactivar aprendizajes previos del módulo 3 sobre las características de la dinámica social, ¿no? La pluriculturalidad, la construcción de la pluriculturalidad, la multiculturalidad. Aquí también me gustaría agregar el multietnismo, porque también en México tenemos contribuciones de otros grupos como los afrodescendientes, chinos, japoneses, menonitas, judíos, gitanos, etcétera, etcétera, ¿no? Y los procesos de interculturalidad que se dan entre las culturas que traen estas comunidades cuando se asientan. Ok, ya despedimos a quienes nos estaban viendo desde Zoom, ya hicieron sus preguntas y ahora vamos a ver si quienes nos siguen desde el en vivo tienen alguna duda. Así que permítanme unos segunditos. Y la participación es obligatoria. No, claro que no, no es obligatoria en ningún sentido. Eso fue una duda que tuvo la compañera. Ok, ¿dónde buscar información sobre
La literatura mexicana del último siglo. Ok. En- pues creo que lo ideal para realizar, bueno, hay muchos buscadores, ¿no? De fuentes confiables de información, sean artículos académicos, capítulos de libros, publicaciones y demás, pero yo creo que al nivel en que nos encontramos, hacer uso de el Google académico, buscamos en el buscador de Google, en el habitual, vamos a buscar Google académico. Así estoy transmitiendo. Y nos va a salir esta opción, que bueno, la tengo ya aquí. Esta opción de Google Académico nos va a buscar publicaciones en fuentes confiables de información. Y vamos a ver, por ejemplo, que pudiéramos buscar relacionado con nuestra actividad. Por ejemplo, se me ocurre, vamos a buscar influencia de la literatura en la pluriculturalidad. Vamos a reducirlo a literatura en la pluriculturalidad. Y vamos a ver qué nos puede ser de utilidad. Ok, nos omite literatura. A ver, vamos a ver. Miren, este podría sernos de ayuda. Y aquí tenemos otra. Más bien creo que este fragmento nos puede brindar un panorama amplio sobre la pluriculturalidad. Pero bueno, ustedes creo que ya abordaron este tema en el tercer módulo, pero igual para poder reforzar, creo que pudiera sernos de apoyo. Y a ver, vamos a ver este otro.
No precisamente, pero por ejemplo aquí nos están hablando de la población gitana dentro de una comunidad educativa en España. Wow. A ver, vamos a buscar qué nos dice en Redalic. Este es otro buscador dirigido para el público hispanoparlante o latinoamericano. Y vamos a ver qué aportaciones nos puede dar. Vaya, y nos da los mismos resultados. No hay centrados en la educación española. Bueno, que quien esté interesado o interesada en el estudio de la literatura, miren, aquí hay un buen tema de investigación, ¿no? Que está algo abandonado. Mm, bien, ya aparecieron más títulos relacionados con nuestro tema. Vamos a ver qué nos dicen. Ok. Teoría intercultural de la literatura. Creo que este nos podría ser de mucha utilidad. Vamos a ver si nos habla desde un contexto latinoamericano. Buenos Aires, Argentina, sí, creo que sí. Sí pudiera sernos eh, de apoyo. Y a ver, literatura, cultura y sociedad en América Latina. Bueno, este se ve un poco clásico. Creo que sí. Sí pudiera sernos de mucha ayuda.
Y bueno, podemos irnos a estos buscadores, Redalic y Google Académico, que para buscar resultados en español creo que serían los óptimos. Y bueno, aquí podemos realizar la búsqueda. No sé qué otro tema pudiera. ah, ok, miren, aquí por ejemplo puse la búsqueda influencia de los pueblos afroamericanos en la literatura mexicana y aquí me salen algunos textos. Miren, por ejemplo, este se ve que es bastante interesante. Y todos estos textos, bueno, no son, no vienen completos, pero sí nos pueden dar como que nociones, simplemente para expandir un poco la perspectiva que podemos tener, ¿no? O que pudiéramos tener en relación con lo que, los temas que vamos a estar trabajando en esta actividad, ¿no? O por ejemplo, también otra búsqueda podría ser quizá pluriculturalidad en México. O pluriculturalidad. Eso ya lo habíamos buscado, ¿verdad? Y no apareció nada. Mm, ok, nos da. Ok, nos da resultados interesantes, digámoslo. Ok, miren, aquí aparece uno también bastante interesante. Ok, este se ve bastante interesante. Y vean, es una publicación de aquí de México, entonces creo que esto. Ok, esto se ve interesante. Bastante interesante. Creo que lo voy a descargar para leerlo yo. Lo bueno es que la literatura nos permite romantizar muchas cosas, ¿no?
Entonces estoy leyendo aquí, ya se me está haciendo interesante. Está hablándonos de vampiros, pero vampiros aztecas. Y en fin, bueno, eh, obviamente también pueden buscar en fuentes alternativas, ¿no? Como por ejemplo buscar qué nos podemos encontrar en YouTube. Seguramente vamos a encontrar algo relacionado con este tema o con el desarrollo de esta actividad integradora, ¿no? Estamos, en el desarrollo de estas actividades, ¿no? Y a ver, vamos a ver si no hay alguna otra duda. Para las participaciones, otra vez, lo mismo, las participaciones. Bueno, a ver, las participaciones son cuando se les otorga el puntaje cuando ustedes hacen un aporte significativo al, a la sesión. Es decir, ustedes ya vienen con algo para contribuir, no porque vienen o no porque están y preguntan, ya eso es contribuir. No, no, no. Tiene que ser una contribución significativa, compañeros. Y significativo es que ustedes vienen a aportar algo. ¿Qué podemos aportar? Le decía hace unos minutos a la compañera. Bueno, podemos hablar sobre todo, por ejemplo, bueno, obviamente podemos hablar de los temas que estamos trabajando por unidad o en el desarrollo de las actividades integradoras, y si no, también podemos tener la pregunta detonadora o el punto detonador de del foro de aprendizaje. A ver si no ya me sacó. No. Pero podemos retomar la pregunta detonadora y trabajar sobre de ella. En la primera semana tuvieron una buena participación en el foro de aprendizaje. Entonces vamos a retomar aquí la pregunta detonadora. Vamos a ver cuál es. Dice, si tú o algún miembro de tu familia son hablantes de una lengua indígena o si sabes algún cuento, leyenda, refrán, copla o son de tu región, compártela. Yo aquí agregaría, es mucho también de rondas infantiles para juegos infantiles y también canciones de cuna, ¿no? Que es como muy, muy representativo de nuestra herencia tradicional indígena. ¿Ok? Bueno, y creo que ya es todo, ya hasta me excedí de tiempo. Espero que pues se hayan aclarado sus dudas y pues ya con esto me despido también ahora de los alumnos o alumnas que nos siguieron desde los en vivos. Por cierto, si van a venir a contribuir o a participar, tiene que ser desde Zoom porque pues desde los en vivos solamente ustedes saben quiénes son, ¿no? Entonces, ahí sí, para que pueda ser significativo su aporte y o algo que quieran compartir, pues sí, sí necesariamente debe ser entre quienes están con nosotros desde la transmisión de Zoom, ¿vale? Porque aquí, por ejemplo, la primera sesión que con los en vivos, en algún momento hubo 11 personas conectadas. Yo no estoy seguro de quiénes fueron esas 11 personas conectadas. Obviamente, si habrá compañeros que, este, que estén escuchando, viendo el en vivo desde YouTube, pero también está la posibilidad o el problema de que, bueno, pues sean otras personas que no ajenas a nuestro propósito, ¿no? Así que, de mi parte es todo. Que tengan un excelente fin de semana. Recuerden no dejar todo para el día domingo. Ya les explicó ahí su tutora
se satura la plataforma y si está lloviendo o hay algún inconveniente, pues ya no, nosotros como agentes educativos ya no podemos hacer nada al respecto, ¿vale? De mi parte es todo, que tengan un excelente fin de semana. Hasta la próxima.